Bien, amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a usar el Power Query, que es un complemento muy avanzado, digamos, del Excel. En el caso de los que tengan Excel 2013, el Power Query se descarga a través de la página de Microsoft Office, o en los que tengan 2016, simplemente aquí en datos aparece todo esto: obtención de datos externos, nueva consulta, mostrar las consultas. Todo esto son iconos del Power Query que nos va a ayudar al proceso de datos posteriores. En este video vamos a tratar de cómo poder nosotros archivos de una carpeta, ya sea que estén en una o en varias carpetas, consolidarla en una sola. Y no solamente jalarlo, sino procesarla. Por ejemplo, más o menos les explico lo que aquí pretendo enseñarles. Aquí tenemos una data del 2016, una simple data para que se pueda entender mejor. Claro que luego podemos hacerlo con datas mucho más extensas. Entonces acá tenemos una columna del vendedor, otra columna de la fecha vendida, el nombre del documento, que es el documento de compra, pues, ¿no? El documento que se ha vendido, el producto, qué producto se ha vendido, la cantidad, cuánta cantidad, y le he agregado una columna de línea de instrucción a qué lugar ha ido tal cosa, para saber luego en un consolidado por año a qué lugar se ha vendido en mayor cantidad. Igual como se tiene en el 2016, se tiene en 2017, 18 y 19. En estas cuatro se tienen datas. Estas datas, cada uno pesa 12 megas. Estas datas las cuatro tienen que tener las mismas columnas, es decir, que al menos las columnas que queremos anexarla a la siguiente tabla de 2016, 2018, 2019 tengan que tener el mismo nombre de cada columna. Ok, entonces esa es una carpeta que se le ha denominado carpeta vendida. Y hay otra carpeta que se llama los precios, en donde, por ejemplo, en 2016, como vimos, tal producto se vendió tanta cantidad, pero aquí en 2016 aparte tenemos una data de los precios, cuánto cuesta o cómo ha sido la evolución de los precios por año de cada producto, y además unidad, en caso de que nosotros queramos ver tal producto se vendió en tal unidad. Entonces, trabajar con estas dos carpetas y hacerlo consolidado en uno solo. Bueno, estos pesan 10 kilobytes, porque realmente están solamente copiados bajo una base, que también pueden ser bases descargadas de internet, de la web, mediante, por ejemplo, RENIEC, INEI, algunos datos, archivos que se tengan. Entonces, todo eso, hacerlo consolidado aquí. Por ejemplo, como vimos las ventas, Carla en 2016 vendió tanto, Carla en 2018 vendió tanto, Carla en 2019. Y luego acá hacer un estudio por qué bajó sus ventas. Y aquí igual, y aquí también. O quizás no queremos verlo por nombre, sino a qué lugar se ha vendido más, para saber luego posteriormente qué lugares se puede predestinar mayor producto. No solamente por años, sino por meses, ya que tenemos la fecha exacta, podemos sacarlo los meses, los años, y así depende del reporte que queremos mostrar. Bien, nosotros vamos a necesitar estas dos carpetas y vamos a necesitar crear un archivo, un Excel, en donde me va a permitir consolidar toda la data que necesito. Entonces, para jalar los archivos, entonces abrimos la pantalla del query, en el caso de nosotros que nos aparecen datos, pero en el caso de los que tengan 2013, aquí como Power View, Power Pivot, les aparece una pestaña y les va a aparecer Power Query. Al momento de darle en opciones, activar complementos, entonces nosotros aquí jalamos en nueva consulta desde un archivo. Acá tenemos varias opciones, desde un libro, archivos CSV, XML, desde un texto, pero nosotros queremos jalar varios archivos Excel, varios libros, y esos archivos se encuentran en una carpeta. Por lo tanto, seleccionamos carpeta y esperamos que cargue para que nos direccione, o bueno, nos permita elegir cuál carpeta seleccionar. Primero vamos a hacer la cantidad vendida. Jalamos, bueno, aceptamos. Sabemos que la cantidad vendida en la carpeta cantidad vendida tenemos cuatro archivos que justamente acá nos muestra. Entonces le ponemos editar para poder hacer los cambios necesarios.
Entonces en primera instancia nos va a aparecer toda esta plataforma. Como ven, el Power Query te crea una plataforma dependiente del Excel, porque tú no puedes pasar al Excel porque tenemos esta ventana abierta. Para pasar al Excel tenemos que cerrar esta ventana, el cual te va a decir si lo debes cargar, conservar los cambios o no. Entonces, el primer paso es quedarnos con la pantalla, con la columna que nos dice contenido. Acá abrimos en combinar archivos. Pero ya. Entonces, tenemos esta ventana, la cual nos quedamos con esta columna. Posterior a ello, le damos una columna personalizada. Aquí dentro del Power Query tenemos 4 pestañas donde va a ser. Todas estas en su momento se les va a explicar en los videos posteriores para que se usen cada uno. Por el momento vas a utilizar columna personalizada, le vas a poner excel.workbook, o sea, el cual me va a decir todo el contenido, por favor muéstramelo. Entonces le vamos a poner contenido, no sé, acá el nombre de la columna que queramos colocarle. Entonces le damos a aceptar. Por si acaso, esta de acá tienen que aprenderlo para que cuando quieran jalar varias datas de una sola carpeta, por ejemplo tengan 5 o 6, pero recuerden que siempre la carpeta tiene que tener las columnas los mismos nombres. Entonces, una vez que tenemos esto, ya nos quedamos solamente con esta columna. Entonces le damos aquí acá para el Moch, para abrir el resto de columnas. Primero le damos siempre cargar más, seleccionamos todas. Entonces aquí nos dice todas aquellas que su tipo sea sheet, o sea, sean tablas o información del Excel que estamos jalando. Luego entonces, si yo quiero que me salga, en caso de que, como vimos que sí tenía lo que es una columna año, pero en caso de que no salga nos podemos quedar con este y con esta columna, porque la que me interesa es esta columna de acá. Pues si queremos quedarnos con las dos, simplemente seleccionamos Control Shift y seleccionamos la otra. Entonces quitamos las otras columnas. De acá de la data podemos hacer 2 pasos. Podemos jalar lo mismo que hemos hecho en el paso anterior, jalar todas. Y aquí, como sabemos que el vendedor, fecha son nombre de la columna, entonces aquí donde aparece inicio, acá es donde dice usar la primera fila como cabezado. Entonces damos ahí, pero recuerden que estamos jalando 4 tablas, por lo tanto deben haber 3 más que deben decirle el mismo. O bueno, en caso del 2016 debería ser 2017, 18, 19. Entonces abrimos una para poder desfiltrarlos ellos, significa que va a haber vendedor. Entonces el vendedor acá lo desfiltramos, por lo tanto ya nos quedamos solamente con la data que nos interesa. O otro paso sería, podemos borrar los pasos normal que hacemos. Antes de expandir la data, acá podemos agregar una columna en la cual pongamos table remote headers, ya, el cual acá tenemos que colocar la data, y esta va a ser y este paso de aquí nos omite todos los pasos que hemos hecho anteriormente para colocar lo que es el encabezado. Por ejemplo aquí, este personalizado y este nombre ahora son los que me interesan, por lo tanto el resto de columnas se van. Acá en personalizado, bueno, hay que cambiarle de posición para que no se revele. Y acá recién, como se dan cuenta, ya me aparecen los nombres de los encabezados de cada columna. Entonces seleccionamos y ya no tendríamos que hacer un filtro, porque si nos damos cuenta al cargar acá, ya no va a ser necesario desfiltrar, porque al hacer el paso de la columna personalizada ya lo estamos desfiltrando automáticamente. Entonces ya no va a ser necesario. Acá, como ven, estamos con un tipo de texto combinado, por lo tanto lo que necesitamos en cantidad son números decimales. Acá normal lo podemos dejar con el mismo tipo de texto, que en la fecha tenemos que cambiarlo a tipo de fecha. El nombre, el año lo podemos dejar ahí y el vendedor. Entonces tenemos eso. Ya tenemos lo que es el consolidado, porque si nos damos cuenta aquí, deben estar los 4 años ya consolidados en una sola tabla. Como ven, está cargando 2016, 17, 18, 19, y están los 4 años. Entonces, acá le podemos poner, bueno, ya tiene el nombre de la columna de la tabla. En caso de que no tengas, podemos editar el nombre. Podemos poner cantidad vendida, toda la cantidad vendida en los 4 años. Acá lo que no acepta son puntos, guión y comas, porque por ejemplo ponemos punto, no acepta el nombre, simplemente son letras espacio. Ahora, queremos jalar los precios sin salir de la plataforma, porque una sería cargar acá, cargar, cerrar solamente en conexión y nuevamente hacer el mismo proceso. Pero de aquí mismo lo podemos jalar. Aquí nuevo origen, archivo, y hacemos lo mismo. Carpeta, jalando lo que son los precios.
y el mismo procedimiento que hemos hecho para las cantidades. Le damos a editar. Una vez acá nos quedamos con esta columna de nuestro interés. Oh, perdón, acá no era para abrir. A ver, un momento, aquí cancelamos. Acá lo que hacemos es agregar una columna, ponemos set workbook y acá dentro del contenido para que me muestre el contenido. Si quiere le colocamos contenido, simplemente lo dejamos como personalizado porque ese nombre de columna no va a aparecer acá. Solamente nos quedamos con esta de aquí, esta columna de acá, y le damos cargar siempre todo porque a veces hay unos nombres de columnas que no aparecen, por lo tanto no queremos omitir nada. Luego nos quedamos solamente, como ven acá el tipo, todos son tablas. Acá ya no me omite alguna tabla que se haya creado después o una tabla que esté, una hoja que tenga los archivos cualquiera. Entonces nos quedamos solamente con esta columna. Como ven, acá no me aparece en columna, yo quiero que me aparezca el nombre. Tenemos que agregar la columna, el nombre, la función table, promote here. Disculpen mi inglés, no soy muy bueno en el inglés. A ver, creo que está bien escrito. Ponemos aquí. Oh, me equivoqué en table promote headers. Así es, ¿cierto? Ajá. Entonces aquí podemos hacer como hemos estado haciendo, quitar otras columnas, o simplemente seleccionar la columna que queremos quitar, le damos en quitar. Como ven, acá solamente me aparecen los nombres de las columnas, la cual seleccionamos. El precio unitario, como es un número decimal, tenemos que colocarlo en la tipo número decimal. Acá el año y material, recuerden que en el anterior le hemos dejado tal cual, por lo tanto aquí también. Ahora, para no cargarlo mucho la data, estas dos bases, como van a ser mis maestras iniciales, le damos en cargar, cerrar y cargar, y le damos crear solo conexión. ¿Para qué? Para que no me cargue acá ninguna tabla. Simplemente estos datos se encuentran en la nube del Excel. O sea, si nosotros cerramos el Excel, estos datos no se van a perder porque ya están procesadas. Entonces, abrimos cualquiera y aquí vamos a hacer una combinación de tablas. Aquí donde dice combinar consultas, lo podemos, por ejemplo, seleccionar esta tabla y le damos acá, combinar consultas, nada más. Y significa que estaríamos combinando la primera y vamos a combinar con la segunda. Por lo tanto, lo que hagamos aquí se va a quedar en esta tabla de acá. Pero nosotros queremos hacer consultas, combinar consultas para crear una nueva. Es decir, que se va a crear una nueva columna aquí con la combinación de ambas. Cantidad vendida y seleccionamos la tabla precio. En caso tengamos más tablas, tenemos que tener cuidado cuál seleccionamos. Acá tenemos que ver, acá no es necesario un concatenar B ni un buscar B, porque esta función, este query, hace esa función en un solo paso, en vez de crear una columna concatenar, tal, esta y esta, por ejemplo, y luego buscarlo en esta y en esta. Pero acá no, acá solamente seleccionamos, por ejemplo, entonces yo quiero este de aquí y el producto. ¿Por qué yo elijo el año? Porque a mí el año me va a decir qué precio ha tenido ese producto. Pero nos damos cuenta que, bueno, ya hemos seleccionado name, que es el año, el producto, y que el año y el material, pero nos dicen 0 coincidencias. Pero ¿eso a qué se debe? A que ustedes se dan cuenta que en el name y el año están en un tipo de texto diferente. Entonces, ¿cómo verificamos aquello? Nos vamos acá a precios y año está en texto combinado. Y aquí en año también está en texto combinado. Pero ¿por qué aquí me aparece a la derecha? Significa que desde el Excel ya viene este año en formato de texto número. Por lo tanto, acá le colocamos, si queremos, un número entero. Y aquí también, número entero. Y ahora nos damos cuenta que ya nos puso a la derecha ambos. Entonces ahora ya podemos proceder. Cuando hacemos una combinación de consultas para crear una nueva, no es necesario ubicarnos en la primera o en la tabla que va a ser nuestra base, sino que esta opción nos da que podamos seleccionar la primera base, que va a ser la maestra, y esta de la que vamos a jalar el dato. Seleccionamos los dos, como se lo expliqué anteriormente, y aquí en el cálculo, no es necesario esperar, pero para poder tener una mejor visualización, si es que todos los datos van a coincidir, esperamos hasta que calcule aquí la data. Mire, por ejemplo, que dice las 307.476 filas coinciden. Entonces le damos a aceptar. Como se dan cuenta, estas 3, 6, 7 columnas son las de acá, son las mismas. Lo único que cambia, o la única diferencia, es que acá hemos agregado la tabla precios, de la cual vamos a jalar la unidad de medida y los precios, que son los que nos importan. Tenemos aquí su precio unitario y su unidad. Entonces, tenemos la cantidad y su precio unitario. Ahora, ¿qué hacemos para tener la venta total? ¿No? Porque la venta total es cantidad más el precio unitario.
es una simple multiplicación. Y para ello hacemos lo que es un agregar columna personalizada, la cual va a ser la multiplicación de la cantidad. Seleccionamos nada más el símbolo acá, el por es el asterisco, el precio unitario, y acá podemos cambiarle como venta de total. Aquí en el texto sí podemos colocar puntos, slash, guión, a diferencia de los nombres de las tablas. Entonces acá nos damos cuenta que ha multiplicado los 40 por 3.2, que son los 128 justamente, pero acá nos damos cuenta que está en un formato texto diferente, entonces colocamos a decimal. Y acá incluso podemos colocar de cuántas decimales queremos. Acá en redondeo podemos redondear a cuántas posiciones decimales. Yo lo dejo tal cual porque así es como me interesa, digamos. Entonces acá le podemos poner el nombre consolidado. Y acá ya en inicio ya no le damos cargar en, sino simplemente se recargar. ¿Para qué? Para que esa tabla, a mí sí me importa verla ya. Entonces se está cargando todavía, están cargando, porque va a ser la combinación de ambas. En realidad debería ser todas las columnas, todas las filas de cada mismo monto, y simplemente agregado el precio y la unidad, ¿no? La unidad de medida. Esperamos un momento porque cuando la tabla, a veces el Excel es muy pesado. Entonces ya tenemos esto. Tenemos que tal vendedor, tal producto, tal línea de distribución ha vendido tanto. Entonces aquí podemos proceder simplemente a insertar una tabla dinámica. Podemos colocar fuera. Entonces hacemos, por ejemplo, bueno, sabemos que name es el año. Bueno, acá debíamos haberlo cambiado. Aquí, acá año, para saber. O si no, en caso de que no se tenga ese dato, pero tenemos la fecha. ¿Cómo sacamos el año aquí? Podemos sacarlo de dos formas. Una forma que es la más complicada, que es por fórmula. Fórmula del editor de consulta de Power Query. O si no, la más simple, que sería de tal forma. Primero duplicamos la columna. De esta columna acá en transformar hay un extraer. Nos damos cuenta que el año son los 4 últimos. Pero primero queremos sacar el mes, por ejemplo. El mes está acá, ya en medio de estos. Por lo tanto, nos cabe decir que está entre este slash y este slash. Podemos colocar texto entre delimitadores. El delimitador de inicio va a ser el primer slash. Y el delimitador de fin, el segundo slash. Por lo tanto, aquí ya nos aparece el mes. Aquí no es necesario colocarle decimal porque el mes es tal cual. Y como se dan cuenta, la columna duplicada se borra porque se extrae solamente lo que se necesita. Ahora queremos sacar el año. Simplemente hacemos lo mismo, duplicar columna y extraemos. Pero ya va a ser al final. O sea, colocamos, fácil podemos hacer los últimos caracteres y colocamos 4. Y nos bota el año. Pero ¿qué pasaría si en otro caso tengas tú una columna similar que no necesariamente los 4 últimos van a ser lo que tú estás buscando, sino algunos tengan 3, 4. Entonces lo que podemos hacer ahí es después del limitador. Pero si nosotros colocamos aquí, nos arroja desde el 11 hasta allá. Es lo que no queremos, porque nosotros queremos solamente el año. Y ahora de acá podemos jalar nuevamente, después del limitador, slash. Pero al hacer estos dos pasos, el Excel se te va a hacer un poco más pesado. Por lo tanto, podemos suprimir estos dos pasos y extraer después de pero decirle desde dónde empezar. Yo digo, después del slash me va a dar 09 slash 2019. Pero yo digo, una opción avanzada. Busque el delimitador desde el inicio de la entrada. O sea, yo quiero que buscar este de acá desde el inicio de entrada. Y que solamente me ignore el primero. Porque si hubiese 2 por acá y después de ese 2 hubiese otro delimitador, entonces yo colocaré que el número 2. Pero acá, como acá hay 2 delimitadores, pero yo quiero que a partir de aquí lo jale, entonces yo tengo que ignorar el primero. Por eso yo coloco un delimitador desde el inicio de la entrada, desde el inicio, me lo ignore y me lo extraiga desde el segundo delimitador. Entonces, tal cual, así tenemos el año. Acá tenemos el año. Ya existe en otra columna, dice. Podemos colocar año real y mes, por ejemplo. Entonces, al cerrar, automáticamente tendría que cargarse aquí los datos. En caso de que no cargue y tú veas, cuando haces tu proceso de datos, digas, no, pero no ha cambiado nada, no se ha agregado las columnas que yo quería que se agreguen. Entonces, nos vamos aquí a datos, lo mismo,
Y nos vamos acá a actualizar todo y le vamos a actualizar todo y automáticamente se te va a cargar incluso las tablas que están en la nube del Excel. Entonces esperamos un momento hasta que se carguen las datas con los cambios que hemos hecho. Mientras va cargando nosotros podemos crear la tabla dinámica. Pero bueno, como ya se está cargando acá, en el segundo plano, le damos, por ejemplo aquí no me aparece el año ni el mes, le damos simplemente en actualizar y ya tendría que aparecerme el año y el mes. Aquí está justamente año real y mes, los cambios que habíamos hecho. Entonces yo quiero ver por vendedor, por año, cuánto han vendido. Entonces tenemos este resultado, el cual podemos expresarlo en un gráfico dinámico. Bueno, un gráfico dinámico o un gráfico simple. Por ejemplo aquí, decir, Agurto, ¿en qué año vendió más? En el 2018. Carla, igual, prácticamente todos. Todos han vendido lo mismo, el mayor monto en el 2018. Debe ser quizás por el precio, entonces ahí tenemos que ir hacia atrás y revisar por qué. Pero ya sabemos que en 2018, para no ir, no, a ver en 2016 cuánto, 2017. Entonces, esta consolidación me va a ayudar. Ahora yo quiero ver por línea de distribución. Campanita, por ejemplo, ¿quién ha vendido más en el 2016? Entonces nosotros mediante un gráfico, porque así nada más si escribiesen más vendedores no podríamos verlo, pero mediante un gráfico sí lo podemos hacer. Y si nosotros queremos ver por mes y por año, cada trabajador cuánto ha vendido, entonces copiamos la tabla dinámica, no la ponemos por línea, sino año, como ya tenemos el año en las columnas, pues colocamos el mes. Entonces ya tenemos aquí. Y de tal forma poder ver esta u otra información. Cualquier duda, consulta, no duden en comentar o decir qué otra forma o qué una data que ustedes tengan y requieran procesar se necesita para poder apoyarles.